Buenos días, tardes o noches, queridos camaradas. En esta ocasión vamos a tener una emisión más de esta sección del canal que se llama Verso Libre. No recuerdo con exactitud en qué capítulo vamos, pero bueno, esta es una nueva edición de esta sección. ¿En qué consiste esta sección? En hablar de alguna problemática, de algún tema que vaya surgiendo, que pienso que vale la pena mencionar o explicarles sobre esto. Es un video que no tiene un guión, es decir, es como vaya surgiendo. Y es un video que va a tener poca edición y va a tener simplemente unos cortes, una que otra imagen y así. En esta ocasión vino a mí una pregunta que normalmente surge en todos nosotros los que nos dedicamos a la psicoterapia o a la psicología clínica, que es el hecho: ¿qué hacer con un paciente que no avanza? ¿Qué hacer con un paciente que no muestra mejoría en el tratamiento psicológico o psicoterapéutico? Y también surge la idea de si es necesario derivar a otro colega, a otro psicólogo clínico o psicoterapeuta, a nuestro paciente, o derivarlo a un médico o un médico psiquiatra para ayudarlo con ciertos psicofármacos, con ciertos medicamentos que puede ser que mejore, ¿no? Entonces, estas son dudas comunes que suele ser más común de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque hay pacientes que son para nuestro inconsciente más, comillas, fácil de hacer, de dar terapia, ¿no? Es más fácil hasta cierto punto terapearlo, ¿no? Como se dice coloquial y de manera vulgar, ¿no? Sin embargo, hay otros pacientes que sí se nos complica más. Y hay otros pacientes que se nos complica a tal grado de querer decir, ¿sabes qué? La cosa pues no funcionó, te derivaré a otro colega o crearé una red de apoyo más grande que la del paciente y psicólogo o paciente psicoterapeuta. Lo que mencionaré evidentemente es con base a mi experiencia y a lo que yo creo que sería la mejor opción. Antes de pensar en la derivación del paciente a otro colega o a un doctor, pienso que se debe de abordar el tema desde dos puntos generales. El primero desde la perspectiva del psicólogo clínico o del psicoterapeuta, y la otra desde la perspectiva del mismo paciente o de la misma paciente. ¿Por qué verlo desde una perspectiva personal? O sea, tú como psicólogo clínico, como psicoterapeuta, necesitas ver qué es lo que está fallando. Es la primera pregunta. ¿Qué es lo que falla en esa relación psicoterapéutica o psicológica? ¿Qué está fallando? ¿Estás fallando tú? Entonces, analízate, ya sea tú mismo o con la ayuda de otro psicólogo, de otro psicoterapeuta, es decir, ve a terapia, lo más recomendable, y analiza qué hace que esa relación psicoterapéutica esté fallando. ¿Es algo tuyo? Y si es algo tuyo, si es algo de ti, ¿qué es exactamente? ¿Es algo que te está moviendo a ti? ¿Es algo que no entiendes? ¿Es algo que te hace falta de estudio? ¿Es algo que tú no quieres ver? ¿Es algo que no te importa? ¿Es algo que algún mecanismo de defensa tuyo está intentando protegerte o evitar la problemática que te menciona el paciente? ¿Qué es? Analiza esto y llega a una conclusión. Es importante llegar entonces a una conclusión porque de ahí vas a tomar una decisión. Es decir, algunos pacientes, por su problemática, por sus síntomas, su psicopatología o su estructura psíquica, necesitan ciertas cosas. Desde la perspectiva psicoanalítica o de la psicoterapia psicoanalítica, hay ciertas herramientas que se usan más o menos dependiendo del paciente. En general se usan todas, pero hay un cierto énfasis que se le debe de dar
acorde a la estructura psíquica del paciente. Es decir, unos pacientes necesitan más del silencio, otros de la interpretación, otros de la relación psicoterapéutica, otros de la confrontación y así sucesivamente. El silencio, la confrontación, la interpretación, la relación psicoterapéutica son herramientas que se usan, entre otras más, en la psicoterapia psicoanalítica, con base principalmente a la asociación libre. ¿Sí? Es decir, el paciente viene, hace el uso, por decirlo de alguna manera, de la asociación libre, y tú, conforme a su discurso, conforme a lo que está diciendo y conforme a lo que tú observas, si es coherente el discurso, ¿verdad? Entonces vas a usar estas herramientas que acabo de mencionar. Algo está fallando entonces que evita que tu paciente esté avanzando. Entonces usa más alguna herramienta. A lo mejor tu paciente habla demasiado y tú dices poco. Entonces aquí vas a usar, en vez del silencio, una confrontación más directa. Vas a interrumpir el discurso de esta persona, te vas a agarrar algo significativo, es decir, tú lo escuchas, te agarras de algo que a ti te suene, te haga ruido, y ahí empiezas a confrontarlo, a interpretarlo, a decir, a ver, cállate, no me hables de tu cotidianidad, sino vamos a hablar de este tema que se te escapó y lo vas a abordar a partir de ahí para que su discurso quede interrumpido. Hay otros pacientes que necesitan silencio, aquellos pacientes que no hablan, curiosamente necesitan eso, el silencio. El silencio en esta época, en esta etapa de la humanidad, es muy frustrante, es muy angustiante. El silencio crea caos en muchos de nosotros, independientemente de los pacientes. En la sociedad actual el silencio es caótico. Siempre la gente de esta época, de este 2020, o de este siglo, necesita estar pensando en algo, necesita estar haciendo algo, necesita estar hablando, necesita estar trabajando, necesita estar consumiendo. La soledad que implica, por un lado, estarse quieto y por un lado, estar en silencio, genera mucha confusión, mucha angustia, mucha ansiedad, mucha depresión en la sociedad actual. Y hay unos pacientes que no avanzan precisamente porque tú te la pasas hablando, tú te la pasas dirigiendo la terapia, haciendo una terapia más directiva. Y no es así. También necesitas de guardar silencio. Créeme que si tú guardas silencio, el paciente se va a incomodar y va a reaccionar de alguna manera. Va a reaccionar con un gesto, va a reaccionar con un comentario, va a reaccionar con algún movimiento. Y ahí tú te debes de agarrar para empezar la psicoterapia, para empezar a analizar la problemática. Entonces, eso es un trabajo tuyo como psicólogo clínico o como psicoterapeuta. También hay pacientes que nos invitan a estar investigando sobre este paciente. Investigar en los libros, investigar en la teoría, investigar en nuestro propio análisis, en el análisis personal. Estar investigando, estar estudiando, estar redactando las sesiones para leerlas una y otra vez y ver qué es lo que nos está diciendo este paciente. Porque el paciente siempre dice, el paciente siempre deja un mensaje que muchas veces por nuestro torbellino, por nuestro huracán mental, que no nos deja ver las cosas claras, no captamos la esencia de este mensaje. No captamos el eco inconsciente, no captamos la imagen némica que nos está hablando ahora en este paciente. También está la otra parte de la moneda. La otra parte de la moneda es el mismo paciente. ¿Qué está pasando con esa persona que tienes frente a ti? O con esa pareja, con ese grupo. Muchas veces, bueno, diría todas las veces,
El paciente va a ti queriendo eliminar el síntoma, pero también está una parte de él o de ella queriendo seguir con el síntoma. Es decir, tu paciente llega con dos sensaciones. Y eso es muy confuso. Llega con dos deseos tu paciente. El deseo de curarse y el deseo de seguir así. De seguir exactamente igual. Todos los pacientes llegan con esa ambivalencia, con esos dos polos, que es lo que, aparte del síntoma, crea problemáticas. El porcentaje varía en cada paciente. Hay pacientes que tienen un deseo de 60%, por decir algo, de curarse y un 40% de no curarse. Y a veces es al revés. O a veces inclusive es un 90% de curarse y un 10% o viceversa también. En ocasiones, aquellos pacientes que batallamos más o que nos hacen dudar de nuestras capacidades como psicólogos o como psicoterapeutas es por el motivo de que es mayor el deseo de no curarse, a pesar de que está ahí, a pesar que te está pagando. Sigue siendo, evidentemente, de manera inconsciente, el deseo mayor de no curarse. Y te lo hace saber de manera directa o indirecta. ¿Cómo te hace saber un paciente que su deseo mayor es no curarse? Empieza a faltar a las sesiones, empieza a llegar tarde, empieza a cuestionar tu precio en las sesiones, empieza a cuestionarte a ti, empieza a decirte a ti, a confrontarte a ti, empieza simplemente a ya no ir. Es curioso que hay pacientes en donde su deseo de no curarse está ahí. ¿Cómo? Pues empieza a cuestionar tu labor, tu profesionalismo, tu ética, tu moral, y empieza a atacarte, y empieza a hacer que tú mismo dudes o tú misma dudes de tu labor como psicólogo, como psicóloga, como psicoterapeuta. Sin embargo, está ahí, a pesar de todos los ataques, semana con semana o quincena con quincena, como manejes tú tus terapias, sigue estando ahí. Y a pesar de los ataques, tú dirías, bueno, esta persona, el deseo mayoritario es no curarse, pero está ahí y lleva años quejándose, pero sigue estando ahí contigo. Entonces, el deseo mayor no es no curarse, sino curarse. Y de hecho, esta es una oportunidad clara para ti para interpretar o llevar el tema y ponerlo sobre la mesa. Es decir, si te das cuenta, por decir un ejemplo, ¿verdad? Si te das cuenta que llevas 3 años de terapia diciendo que no funciona, pero sigues estando aquí. Y en estos 3 años has mejorado realmente. Paréntesis, porque a veces sí es necesario recalcar los avances de de este paciente, porque en ocasiones el mismo paciente no ve sus propios avances. Si la problemática inicial de tu paciente es, por decir un ejemplo, que no dura mucho tiempo en los trabajos, que los corren y lo corren al paciente por cuestiones totalmente externas, por culpa del gobierno, por culpa del jefe, por culpa de algún compañero, es decir, culpas externas, pero que curiosamente pues siempre es así a todos los trabajos que va, ¿verdad? Entonces ya no es de lo externo, sino del mismo paciente. Pero si se queja durante años o meses de la misma problemática y de tu capacidad como profesional o como persona, pero tú logras en su discurso, o sea, después de haberse quejado, y sigue hablando que ya lleva meses en el mismo trabajo, ya lleva años en el mismo trabajo, que ya tolera un poquito más la frustración en el trabajo, que ya le pagan más, que ya logró subir de puesto. Entonces eso se lo necesitas decir para que lo escuche de otra persona y no de sus demonios internos, sus impulsos inconscientes que hacen que no vean esa problemática, que no vea, perdón, esos avances que están ahí. Entonces tú se los necesitas hacer saber que aunque sean por muy mínimo, por ejemplo, un paciente que no puede dejar a su
esposo, esposa violento o violenta, que en un principio fue porque esa paciente que viene a ti en las primeras sesiones porque se queja de la violencia que vive con su pareja, ya sea económica, psicológica, sexual o física, esa violencia está ahí, pero la paciente o el paciente no se atreve a terminar con esa relación, a divorciarse, y después de muchos meses o años puede estar ahí mismo con esa misma persona o esa misma problemática, pero con pequeñas diferencias. Tal vez sigue estando ahí, pero ahora pone un alto cuando el agresor intenta o comienza a agredir. Ponen un alto y si antes el agresor le dice no te vas a poner ese vestido, no te vas a poner esa falda, no le vas a hablar a ese muchacho o esa muchacha o a ese grupo de amigos o no vas a trabajar, ahora la paciente dice pues friégate porque me voy a poner esta falda, friégate porque me voy a poner este vestido, friégate porque voy a conseguir trabajo y friégate porque voy a salir con este grupo de personas independientemente si tú quieres o no. El entorno aparentemente es igual porque sigue estando con esta persona que lo violenta, pero ahora dice que no, ahora dice hasta aquí. Y a veces esos pequeños detalles no los ve el mismo paciente o la misma paciente y eso es lo que tú debes de darle a conocer, de clarificar, de dar luz a esa oscuridad que sigue en el paciente. Ya vimos entonces estos dos mundos, el tuyo y el del paciente. Sin embargo, hay ocasiones que de plano no funcionan, ya sea por algo tuyo o por algo del paciente, y hay que admitirlo. Hay que decir, no funciona, porque no todos les funciona la misma teoría, la misma perspectiva psicoterapéutica, o no todos están acorde a tu misma situación. Esto se puede evitar claramente. En otras ocasiones, en otros videos, no recuerdo cuál, pero he recomendado que a ti te conozcas muy bien para poder aceptar el tipo de pacientes. Por ejemplo, yo no acepto a cierto tipo de pacientes porque simplemente no puedo. Por ejemplo, los pacientes que maltratan a los animales en su actualidad, es decir, como dicen los gestálticos, en el aquí y en el ahora. En un pasado sí, pero en el aquí y en el ahora pacientes que maltraten animales yo no puedo tratarlos. A lo mejor en un futuro sí, cuando resuelva conflictos, pero hoy no. Y hay psicólogos o psicoterapeutas que no aceptan a hombres que violenten, no aceptan mujeres violentadas, no aceptan a hombres o mujeres que hayan violentado a un niño, ya sea de manera física, psicológica, sexual o económica, o todas, o varias. No los aceptan. Entonces, tú necesitas conocerte para en un futuro precisamente evitar esa ansiedad de decir, no está funcionando la terapia. Es un consejo que puedes evitar desde ahora para no confrontarte a eso. Aún así, puede que surja esta misma situación por la cual estoy haciendo este video. Si todas las posibilidades se agotaron, entonces ya va a ser necesario terminar la relación psicoterapéutica, de reconocer y decir, no funcionó. Como en todo realmente. Hay que reconocer que a veces no funcionó la relación de pareja, de noviazgo, de matrimonio, de trabajo, de amistad. Hay que reconocer que a veces no funciona por más que tú le eches ganas, como se dice, o por más que que la otra persona o el otro grupo de personas le echara ganas. Hay ocasiones, pocas veces, pero las hay, existen, que por más que se haga, simplemente no se puede. Entonces ahí, ahora sí, se deriva el paciente a otro psicoterapeuta, a otro psicólogo, o bien la última opción se puede tomar de manera inmediata según la psicopatología del paciente, o a última instancia es crear un grupo de trabajo profesional. Hay ciertos pacientes
cuyo síntoma o psicopatología o estructura psíquica que requieren de un equipo multidisciplinario para la mejora del mismo. Por ejemplo, hay mujeres, pacientes violentadas, que con la terapia no podría ser que no fuera suficiente. Entonces tú le podrías aconsejar un abogado, por ejemplo. O hay pacientes de ideas suicidas constantes o de una depresión mayor o grave en donde tú necesitas el apoyo de algún médico o algún psiquiatra que le recete algunos fármacos, algún medicamento para eliminar esa ideación suicida. O un paciente que ya lo intentó, ya intentó suicidarse, que afortunadamente no lo logra, pero las estadísticas muestran que una vez que lo intentas es probable que se vuelva a intentar. Y ahora con mayor énfasis, porque la persona que lo intentó y no lo logró, tiene en su espalda ese sentir de inutilidad, que ni para eso sirve. Y lo va a volver a intentar. Entonces ahí sirve los fármacos, ahí sí sirve la ayuda familiar y ahí tendrías que hablar con la familia de tu paciente, con el doctor. Lo mismo ocurre también con la paciente con algún trastorno alimenticio, anorexia, bulimia, etcétera, obesidad, en donde tú necesitas crear todo un equipo de médicos, nutriólogos, trabajadores sociales, familia sobre todo, aconsejar a la familia que también vaya a terapia para solucionar el problema. Aconsejar, por ejemplo, a los psicólogos o psicoterapeutas de pareja que ellos mismos tomen terapias aparte. O sea, tú eres un psicoterapeuta de pareja y vas a ver a la pareja en sí. Pero también necesitan sus propios psicólogos o psicoterapeutas para resolver sus cosas. Es decir, crear un equipo. Y esas son dos opciones. O lo derivas o creas un equipo. En fin, querido camarada, eso es todo lo que se tenía que decir en este capítulo del verso libre, en donde platicaré de manera un poco más libre, evidentemente, sobre ciertos temas que vayan surgiendo, no precisamente de psicología o de psicoterapia, sino de todo un poco. Sin embargo, te recomiendo que le des like a este video, que te suscribas al canal si el contenido de estos videos te gusta, que le des en la campanita para que se te notifiquen los videos o cada vez que subo un nuevo video, que le des like también a mi página de Facebook con el mismo nombre de Hagamos Consciente lo Inconsciente. También que te suscribas en la campanita a mi otro canal que se llama Río Rubalcaba, que ahí subiré video, no sé, a lo mejor para estas alturas ya subí un video a ese canal, no lo sé, pero también pásate por ahí y si el contenido te gusta, pues también suscríbete. Sin más por el momento, nos vemos hasta la próxima. Bye.